sufren de trauma y aparecen con estas opacidades bilaterales que predominan en los lóbulos inferiores, pueden ser asimétricas. En este caso vemos en la tomografía, ya esto no está nombrado, opacidades en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, que es la localización característica de los pacientes que sufren de aspiración. Inicialmente vamos a ver estas opacidades en la tomografía que después se van consolidando y se puede volver una neumonía aspirativa. También recordemos el embolismo graso, que es otra causa de opacidades alveolares en estos pacientes, especialmente los que sufren de fracturas importantes en pelvis y fémur, aunque fracturas pequeñas también lo pueden producir. El embolismo graso son opacidades que aparecen más tarde que la neumonía por aspiración o que la contusión. Esos aparecen entre las 24 y 48 horas después del trauma y son opacidades alveolares, bilaterales y difusas que simulan o pueden semejar un edema no cardiogénico. Luego de evaluar el parénquima, seguimos con las lesiones intraparenquimatosas y tratamos de seguir un orden. Lo más importante es aorta, bronquios, corazón, diafragma, esófago, evaluar pleura, hemotórax y neumotórax y por último fracturas. Los hallazgos radiológicos en el trauma de aorta pueden ser muy sutiles. Esta es una radiografía normal, entonces en un paciente con trauma que no haya sido un trauma muy importante, con esta radiografía que es normal, no es necesario hacer ningún otro examen adicional, entonces la radiografía sigue teniendo mucha utilidad. Cuando tenemos un trauma de aorta, estos son los signos que vamos a encontrar: ensanchamiento mediastinal. El mediastino no debe medir más de 8 centímetros, entonces si aumenta este espacio más de 8 centímetros se debe sospechar hematoma. Se pierde el contorno aórtico que se ve redondito cuando hay un hematoma se pierde. Se oblitera la ventana aortopulmonar, la tráquea se desplaza hacia la derecha, hay ensanchamiento de las líneas paraespinales, todo esto lo da el hematoma que está rodeando la aorta, ensanchamiento de la línea paratraqueal derecha, depresión del bronquio puente izquierdo. Entonces a veces son signos muy sutiles que si uno no los busca se pueden pasar por alto y pasar una lesión importante. El casquete apical también es otro signo de trauma de aorta. Cuando se sospecha esto, entonces el método de elección que sigue después de la radiografía es la tomografía, con una sensibilidad y especificidad bastante altas. Tenemos los signos indirectos, que es el hematoma mediastinal y colección pleural izquierda, y los signos directos, que ya es ver directamente la lesión sobre el vaso. Este es un paciente que sufrió un trauma cerrado a ser atropellado por un auto. Vemos el gran ensanchamiento mediastinal, a pesar de que es una placa anteroposterior en la que el mediastino se puede ensanchar. Este es bastante grande y la aorta no se define muy bien su contorno. Se le hace la tomografía donde vemos el sangrado, hematoma mediastinal, líquido, sangre en el espacio pleural izquierdo, y vemos aquí irregularidad en la aorta por un pseudoneurisma, que esto lo vamos a ver mejor en las reconstrucciones multiplanares como esta, donde vemos, no, esto ya no lo, con el mouse, donde vemos el pseudoneurisma, todo este gran hematoma que es lo que causa los hallazgos que vamos a encontrar en la radiografía. Esta es una reconstrucción sagital donde vemos el pseudoneurisma en el istmo aórtico, que es el sitio más frecuente de trauma de la aorta, y una reconstrucción tridimensional que realmente pues no aporta nada al diagnóstico. Este es otro paciente que sufre herida por arma cortopunzante en el tórax anterior izquierdo. Vemos pues esta gran opacidad de bordes bien definidos, es obviamente pues importantísimo a la tomografía. Y en la tomografía vemos este gran pseudoneurisma, vemos la lesión en la aorta con un pseudoneurisma gigante, que aquí lo vemos mejor en estas reconstrucciones. Desafortunadamente pues el paciente falleció en cirugía, era una lesión bastante grave. Este es otro paciente que sufre trauma cerrado por accidente de tránsito. Vemos que hay una pérdida de volumen en el hemitórax izquierdo, está totalmente opaco, y la tráquea y el mediastino está todo desviado hacia este lado. Esto quiere decir que hay un colapso de todo este pulmón que está traccionando el mediastino hacia este lado. En la tomografía vemos corazón desviado hacia el lado izquierdo con colapso de todo el pulmón, y en la reconstrucción vemos que hay una amputación del bronquio por el trauma, una amputación traumática del bronquio puente izquierdo,
Aquí vemos la reconstrucción muy bonita, donde vemos la hiperexpansión del pulmón derecho compensando y el muñoncito del otro bronquio. Este es otro paciente, una herida por arma cortopunzante. Vemos una opacidad en el lóbulo inferior izquierdo. En la tomografía, bueno, la herida fue precordial, entonces aquí se pierde la silueta cardíaca. Y en la tomografía vemos esta imagen que está superpuesta al ventrículo izquierdo, corresponde a un aneurisma del ventrículo por la herida cortopunzante. Entonces este es el aneurisma del ventrículo. Este es otro paciente también herida por arma cortopunzante en epigastrio. En la radiografía vemos que hay unas imágenes lúcidas, incluso aquí con nivel hidroaéreo con contraste, superpuesta al corazón. Aquí vemos la proyección lateral que realmente corresponden a asas del colon dentro del pericardio. Es una lesión pues bastante rara, pero que con la radiografía se puede hacer el diagnóstico. Es un trauma cardíaco con una hernia pericárdica, entonces el colon se metió en el pericardio y ahí tenemos la imagen. La otra lesión extraparenquimatosa que debemos evaluar es la lesión de diafragma. Usualmente ocurre por trauma cerrado, mucho más frecuente en el lado izquierdo, como vemos en este caso. En el corte axial vemos estructuras abdominales dentro del tórax y es mucho mejor, más fácil de ver en la reconstrucción multiplanar. Aquí vemos el defecto en el diafragma y cómo hay paso de estructuras abdominales hacia el tórax, asas de colon, epiplón, mesenterio, por una hernia diafragmática izquierda. Este es un paciente con trauma cerrado. Aquí vemos que hay enfisema subcutáneo, neumotórax con una sonda tórax. Hay una línea neumomediastino que la vamos a ver como una imagen más densa, no sé si la alcanzan a ver aquí, una imagen más densa al lado del corazón y sube, y una zona lúcida entre estas dos. Entonces esto es neumomediastino. En un paciente con neumomediastino, neumotórax bilateral, enfisema subcutáneo muy importante, hay que sospechar herida de vía aérea o de esófago. Aquí tenemos la tomografía donde vemos la tráquea y una comunicación entre la tráquea y el esófago. Entonces tuvo una lesión, una fístula traqueoesofágica por un trauma cerrado, pues que es raro, pero en impactos severos se puede producir. Y al darle medio de contraste varitado, se hizo un esofagograma, se ve aquí el esófago y paso del contraste a la vía aérea por la fístula. En el trauma óseo, fíjense que la radiografía tiene una sensibilidad muy bajita para diagnosticar fracturas costales. Solamente el 18% de estas fracturas se diagnostican por radiografía. Es muy importante evaluar las primeras 3 costillas porque se asocian con lesiones importantes, lesión vascular del plejo braquial o traqueobronquiales, y la fractura de los arcos inferiores con estructuras del abdomen. Estas fracturas pueden asociarse con hematomas extrapleurales. Muy importante en el trauma de tórax, evaluar el tórax inestable, que se caracteriza por fracturas de 5 o más costillas lineales, fracturas lineales o fracturas múltiples de 3 o más costillas, o sea, fracturas en varios segmentos de un mismo arco costal y que sean en 3 arcos costales seguidos, pueden llevar a un tórax inestable, que lo que produce es una insuficiencia respiratoria por lesión pleuropulmonar directa o disfunción mecánica. Entonces lo que está pasando es que esa parte del tórax se mueve diferente al resto y ahí es donde puede haber la insuficiencia respiratoria. En este paciente vemos una sonda tórax en el lado izquierdo, hay mayor opacidad en el hemitórax de este lado, lo que sugiere que todavía hay líquido, no se definen muy bien las fracturas costales. El paciente pues estaba en una insuficiencia respiratoria, estaba intubado, y aquí en la tomografía vemos mucho mejor múltiples fracturas de arcos continuos, algunos incluso están cabalgadas las fracturas, y esto lleva a un tórax inestable con contusiones en el parénquima pulmonar, como las vemos acá. En la ventana paraparénquima vemos mejor las contusiones, el enfisema subcutáneo y neumotórax. Este es un paciente con trauma cerrado, donde vemos un ensanchamiento mediastinal muy importante, sonda tórax en el lado derecho,
Se le hizo la tomografía donde se encontraba este hematoma en el mediastino anterior. Aquí lo vemos, un gran hematoma, líquido pleural derecho, y este hematoma era secundario a esta fractura external, que esto en radiografía no se ve. Es muy difícil de evaluar el trauma external con las radiografías, entonces aquí la tomografía tiene un papel muy importante y esta era la causa del gran hematoma. Las fracturas vertebrales, como les dije, la radiografía, fíjense en esto, es muy difícil uno determinar que haya una fractura, y en la tomografía es una fractura muy compleja con fragmentos desplazados hacia el canal, hematoma paravertebral, entonces está indicada pues la tomografía. Para evaluar el neumotórax en las radiografías anteroposteriores con el paciente acostado puede ser muy difícil, cambian totalmente los signos y vamos a encontrar estos signos: aumento de la lucidez basal, el signo del ángulo profundo, uno puede ver muy bien el ángulo costofrénico lateral, la imagen de doble diafragma, es otro signo de neumotórax en estos pacientes que están en decúbito. Este es un paciente con trauma penetrante en el hemitórax izquierdo, donde hay una opacidad completa de este hemitórax, desviación de la silueta hacia el lado derecho, lo que significa que hay algo ocupando espacio, un hemotórax. Aquí vemos pues en la tomografía un gran hemotórax que incluso causa descenso del hemidiafragma, colapsa todo el parénquima y era por una lesión de una arteria intercostal. Este es un paciente acostado en decúbito supino, una proyección portátil, está intubado y vemos mucho enfisema subcutáneo. Cuando ustedes vean tanto enfisema subcutáneo hay que sospechar neumotórax, que en estos pacientes por estar acostados es más difícil de ver, pero aquí vemos esta imagen, mayor lucidez en la base pulmonar, lo mismo aquí, hay estas zonas más lúcidas, se puede delimitar muy bien el hemidiafragma, entonces esto son signos de que hay neumotórax. Y con la tomografía pues se aclara mucho mejor, vemos el gran enfisema subcutáneo, neumotórax bilateral mayor en el lado derecho, neumomediastino. Entonces, para recordar, en el trauma de tórax, el rayos X, la radiografía sigue siendo el método inicial, tiene un alto valor predictivo negativo, una radiografía totalmente normal, excluye una lesión importante, aunque a veces hay signos muy sutiles que pueden hacer pensar en una lesión importante. Entonces aquí lo más importante es el mecanismo del trauma. Si es un trauma de alto impacto, se debe tomar una tomografía. El ultrasonido lo dejamos solamente para cuando se sospeche lesión cardíaca, y la tomografía, como les dije, para trauma de alto impacto y evaluación de complicaciones. Para seguir con el trauma, sigamos entonces con el trauma de abdomen. Aquí también, como en el de tórax, es muy importante el mecanismo del trauma, el tipo de accidente, cómo estaba el paciente, cómo era el tamaño del vehículo, si el trauma fue frontal, lateral, posterior, si hubo un volcamiento. Todo esto es muy importante para uno saber qué órgano puede ser el que está lesionado. Una vez que sabemos el mecanismo del trauma, se hace la evaluación clínica, ya entonces se decide qué método diagnóstico es el que sigue. Tenemos la radiografía convencional, ultrasonido, tomografía, resonancia. Empezando con el ultrasonido, usualmente en el trauma de abdomen es el método inicial en algunos centros, tiene muchas ventajas, es barato, está disponible, se puede hacer en la cama del paciente. Las desventajas depende del operador, si el paciente tiene mucho gas, está distendido, es obeso, tiene muchas limitaciones. Y lo que se ha hecho con el ultrasonido es la técnica FAST, que traduce el ultrasonido focalizado en el abdomen. Entonces es un examen que se hace muy rápido. Ahorita vamos a ver lo que se hace. La sensibilidad para detectar el líquido es de 63 al 99%, porque lo que se busca con que se debe hacer en 3 a 5 minutos o incluso menos, es simplemente saber si hay líquido libre, no más. Uno no debe evaluar ahí nada más. Es poco sensible para lesión en órganos sólidos y la probabilidad de muerte aumenta en 1% por cada 3 minutos que se demore en intervenir al paciente. Entonces esta es una de las razones por las que se hace esta ecografía. En el momento en que se está estabilizando el paciente, uno debe estar ahí haciendo el ecofaz.
Entonces consiste en mirar los espacios donde se acumula la sangre. Entonces uno evalúa los espacios pleurales, el pericardio, las fosas renales y la pelvis. Estos son los sitios que uno evalúa, mira ese líquido y ya. Es una evaluación muy rápida, uno no se detiene en nada más. Esta es una ecografía normal. Aquí vemos el hígado en un corte longitudinal, el riñón. Este es el espacio de Morrison, es uno de los espacios que uno evalúa. Este es el mismo corte pero transverso, y allí donde se va a acumular el líquido es uno de los espacios que primero se llena. Aquí vemos un paciente con líquido en este espacio. Aquí vemos pues la diferencia cuando uno encuentra líquido libre. Esta es la pelvis, esta es la vejiga en un corte longitudinal y transverso, y vemos el líquido posterior a la vejiga. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos el ultrasonido FAST? Si el paciente está estable hemodinámicamente y el FAST es positivo, lo que sigue es una tomografía. El paciente estable, FAST negativo, lo que sigue es observación, y está la opción de repetir otra vez la ecografía en 6 horas. Si el paciente está inestable y el FAST es positivo, pues obviamente es llevado a cirugía. Entonces, si tenemos un ultrasonido negativo con un paciente que está estable, que fue un trauma leve, es muy poco probable que haya una lesión significativa, entonces no es necesario hacer una tomografía, no es necesario pues aumentar los costos. La tomografía multicortes o multidetectores es el método ideal en el trauma de abdomen. Las ventajas pues es la gran resolución temporal espacial que tiene, ya hay disponibilidades pues en muchas partes. Es indispensable utilizar contraste intravenoso para el trauma, y el contraste oral no es, yo creo que aquí me quedó un error, no es indispensable. Si uno no tiene tiempo de preparar al paciente, no es necesario porque no va a aportar mayor información. Lo que uno busca con la tomografía es evaluar si hay hemoperitoneo, neumoperitoneo, tratar de definir cuál es el órgano que está sangrando, evaluar estado hemodinámico y clasificar las lesiones. Hablar el mismo idioma de los cirujanos en trauma hepático, esplénico o renal. En el líquido libre uno le mide la atenuación para uno saber si es orina, si es sangre reciente, si es sangre coagulada. Esto depende de los números que uno encuentre en la densidad. Evaluar las vísceras sólidas, contusión, laceración, hematomas, si hay infartos, si hay lesiones vasculares como es el aneurisma sofístico.